Mi nombre es Rosa Yesenia Mendoza Prado y soy estudiante de Derecho en la Escuela Universidad INECO. En este proyecto vendré exponiendo 3 periodos presidenciales de la República Mexicana y comenzaré con el primero. Este personaje es llamado Antonio de Padua María Severiano López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Él fue nacido en Jalapa, Veracruz, en 1794 y a los 16 años su inquietud lo llevó al regimiento de infantería fija. Después de 3 meses estalló la rebelión independentista de Miguel Hidalgo y Costilla. Santa Anna se mantuvo firme a la corona española y durante los siguientes 5 años peleó contra los insurgentes. En marzo de 1820 fue promovido a capitán y en 1821 a teniente coronel. Decidió, como todos los oficiales o como muchos de ellos, criollos, unirse al ejército de Iturbide, otro criollo. A ellos los unía la gran lucha, los varios años de ella, contra los insurgentes. Ellos juntos consolidaron la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. En 1833 fue electo por primera vez a presidente de la República Mexicana. A lo largo de los siguientes 20 años, él ocupó 11 veces ese cargo, sumando cada tiempo en el que él estuvo en la silla presidencial. Fue un aproximado de 6 años. Se dice que a él lo aburría y lo fastidiaba gobernar, así que dejó el cargo en manos del vicepresidente Valentín Gómez Farías, mismo que emprendió la primera reforma federal. ¿Verdad? Cuando comenzaron las rebeliones contra Santa Anna destituyó al presidente, desconoció el Congreso y modificó el rumbo del gobierno. Él instituyó el centralismo, retirando facultades a los estados. En 1836, los colonos de Texas se rebelaron contra la Constitución centralista y proclamaron su independencia. En Santa Ana salió del retiro y levantó un ejército de 6,000 hombres, mismos que fueron con gran velocidad hacia el norte del país. Él cometió un gran error, mismo que le costó la guerra. Tras la batalla del Álamo, Refugio y Goliat, Santa Anna se adelantó con solo parte de sus tropas, con el fin de alcanzar las tropas del general Houston. Pero fue sorprendido por fue derrotado y capturado en San Jacinto el 21 de abril de 1836. Mediante el Tratado de Velasco, firmado un mes más tarde, Santa Anna reconoció la independencia de Texas. Ellos fueron liberados 7 meses después. Santa Anna regresó a Veracruz, pero con su prestigio muy dañado. Santa Anna regresó a la presidencia en 1834 para retirarse y regresar en 1841 y nuevamente en 1844. En este último año falleció su esposa. Días después, él se casó con Dolores Tosta. En marzo de 1947 se convirtió nuevamente en presidente. En la batalla casi derrota al general Taylor en la batalla de la Angostura, pero perdió 2 encuentros, en Buenavista y Cerro Gordo, frente a los estadounidenses. Él regresó al centro del país, a la capital, para defenderla de esta guerra. El 16 de septiembre de 1847, la bandera de las barras y estrellas fue puesta en el Palacio Nacional. Meses después, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, puso fin a la guerra, pero a costa de más de la mitad del territorio mexicano. Por eso es llamado el mayor traidor de México. En 1853, de nueva cuenta, ocupó la presidencia. Era para muchos el único hombre capaz de gobernar al país. Al principio de esto, Santa Anna contaba con la guía de Lucas Alemán,
Pero cuando murió este político conservador, su gobierno perdió mesura y fue derivado una dictadura, incluso con rasgos monárquicos. Él se hizo llamar Su Alteza Serenísima y reinstaló la Orden de Guadalupe. A finales de 1853, el presidente aceptó la firma del Tratado de Mesillas, por lo que México perdió un pedazo más de territorio a costa de una indemnización. En 1854 fue proclamado el Plan de Ayutla. Vicente Guerrero desconoció a Santa Anna. El presidente renunció a su cargo y se fue a Colombia. Él estuvo fuera de México 10 años y solo intentó volver en la invasión del ejército de Napoleón III. Los franceses, sin embargo, lo impidieron desembarcar, así que él fue retirado y fue a Bahamas. En 1867 regresó a Veracruz. Ahí se le sometió a un consejo de guerra y fue al destierro del país. Él partió y después de algún tiempo, tras sus enfermedades y su falta de recursos, en 1874 el presidente Lerdo de Tejada le permitió regresar a México. Santa Anna murió pobre, ciego y olvidado por todos el 21 de junio de 1776. El siguiente presidente de México es Gustavo Díaz Ordaz. Él fue el número 54 presidente de México. Su gobierno tuvo fecha del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Él representaba al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Él es nacido en una familia poblana, de clase media, mismo lugar donde él realizó sus estudios y se preparó. Conforme fue creciendo y madurando, en el camino conoció a muchas personas y tuvo muchas relaciones de amistad, el cual lo llevó a conocer a Juan Bonilla, quien más tarde fue gobernador del estado de Puebla. Más tarde, él fungió como senador en 1846 a 1952. Su vida fue estable y demostró ser muy eficiente en sus cargos anteriores. Sus características principales fueron la dedicación, la puntualidad y la entrega. Debido a esto, en 1958 fue nombrado secretario de gobierno durante el gobierno de Adolfo López Mateos y duró en dicho cargo hasta 1963. En 1963, Gustavo Díaz Ordaz fue postulado a presidente de la República Mexicana en representación del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Él ganó las elecciones y obtuvo la silla presidencial. El Congreso de la Unión lo declaró el nuevo presidente de México el 8 de septiembre de 1964, para el sexenio del 64 hacia el 70. Él tenía las siguientes características. Él le dio una continuidad a las obras de infraestructura en todo el país. Estableció un programa especial de desarrollo económico y social. En 1966 a 1970 continuó dando crédito agrario. Se realizaron los Juegos Olímpicos en 1968. Se firmó el Tratado de Tlatelolco. Se construyó el Metro de la Ciudad de México. Se realizaron la Copa de Fútbol en 1970. Él promulgó la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 1970. Gustavo realizó una campaña para incrementar el desarrollo económico del país, económico y políticamente. Él trató de hacer que México se desarrollara en todos los aspectos, como lo ya antes mencionado, económicamente y políticamente. Sus características principales de esa campaña era aumentar la inversión extranjera y nacional,
incrementar la producción y aumentar los salarios de los trabajadores, pero más que nada mantener estable el valor del peso. En su gobierno hubo un enfrentamiento. Dicho enfrentamiento se inició en las escuelas vocacionales 3 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. Fueron ocupadas por varios granaderos, diciendo que iban a tranquilizar a algunos estudiantes que tuvieron conflictos con otros de los planteles. Al siguiente día, los estudiantes se presentaron en los planteles 1, 2 y 3 de las escuelas vocacionales preparatorias autónomas de México, y el 21 de ese mismo mes se dio el enfrentamiento. Este enfrentamiento fue mucho más agresivo entre los estudiantes y los granaderos. El 27 del mismo mes se concentraron en un meeting en Tlatelolco. Alrededor de 5,000 personas asistieron. Esto fue convocado por la Comisión de Huelgas. El 2 de octubre hubo otro meeting y asistieron miles de personas, pero esta vez terminó de una manera muy fatal. Y como por último está Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente, pues por así decirlo, actual. Andrés Manuel López Obrador, él nació, perdón, este personaje nace en Tepetitán, municipio de Mascopán, Tabasco, en 1953. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México en 1976. Él inicia su carrera política cuando apoya la candidatura del poeta tabasqueño Carlos Pellicer para senador del mismo estado. Andrés Manuel López Obrador tomó el cargo como presidente el 1 de diciembre de 2018, tras ser ganador en las elecciones federales de México. Algunos puntos importantes que Andrés Manuel López Obrador ha logrado en lo que lleva de presidente es, en primer lugar, la dimensión humana, que todos los adultos mayores y niños y niñas pobres tengan derecho a una pensión para solventarse. El combate a la corrupción y el que ya no haya lujos en el gobierno. Esto ha generado un ahorro hasta de 2.400 millones de pesos, mismos que se ha ocupado para diferentes situaciones, entre estas lo antes ya mencionado, las pensiones. Su gobierno no ha creado impuestos. En lo que va como presidente, no ha existido la devaluación del peso mexicano. Punto muy importante. Y otro es el que él ha logrado, después de 36 años, el incremento del salario mínimo. Esto ha ayudado a muchísimos ciudadanos mexicanos y para muchos este ha sido el logro más grande que él ha logrado. Bueno, así es como yo termino mi exposición exponiéndoles pues los periodos de algunos de los presidentes y sus puntos más importantes durante sus sexenios, así como también pues sus fechas de nacimiento y una que otra parte importante de su vida. Bueno, así culmino mi exposición. Muchas gracias.